¿Qué tal, queridos amigos? Y como siempre les saluda el ingeniero Verdesí. Hoy cerramos esta serie de videotutoriales referente a los protectores de voltaje. Así que no se retiren porque en breve instante regresaremos con el final de esta serie de videos. Ya regresamos. Como lo he hecho con los otros videotutoriales donde hemos levantado el diagrama de los protectores de voltaje, pues aplicando lo que les decía, ingeniería inversa. Aquí tenemos el protector de la marca C-Line de 120 volt, el modelo del GSM RE 120A. Y aquí tenemos el otro protector de voltaje que físicamente son iguales en cuanto a diagrama y su forma, pero este es de 220 volt, el modelo del GSM RE 220-M. Ese es el modelo. Si ustedes se fijan, vamos a comparar los dos diagramas. Observen que los vemos exactamente igual. Una de las principales diferencias entre estos dos modelos es la resistencia donde tomamos la tensión de referencia, es decir, a través de este diodo, que tenemos el monitoreo porque tenemos rectificación de media onda, recuerden, y este es el que vamos a fijar en los comparadores para poder tener la tensión de referencia que vamos a comparar para saber si hay bajo voltaje o hay sobrevoltaje. Observemos los valores de resistencia que le indico. Observen que son de 665K, mientras que en el otro modelo son de 348K. Entonces observen que hay diferencia. También la otra diferencia que va a haber, que por supuesto va a ser con respecto a la configuración de las resistencias para poder fijar los divisores de tensiones para poder hacer las comparaciones. Recuerden que uno es a 120, que es, en este caso es este modelo, y este otro modelo que es a 220 volts. Entonces van a ver esas pequeñas diferencias, pero digamos que en estructura del diagrama son exactamente igual. Para los que me han acompañado en viendo los demás videotutoriales, los 4 videos tutoriales anteriores, sobre todo el videotutorial número 3, pues saber el funcionamiento o entender el funcionamiento de este protector de voltaje pues va a ser muy sencillo, porque si ustedes se fijan es prácticamente igual al modelo anterior del videotutorial 4. Fíjense que aquí tenemos lo que es el puente rectificador, aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación, aquí tenemos este condensador que nos hace lo que es la fuente capacitiva, ¿sí? Para disminuir la tensión de entrada al puente rectificador. Observen que aquí tenemos varios diodos Zener y fíjense que este monitoreo es exactamente igual, porque recuerden que aquí tenemos este diodo Zener que seguramente va al LED amarillo. Observen que aquí dice J1, nos vamos, aquí también dice J1, es decir, que va al LED amarillo, que es el de ciclo de espera. Observen que J1 lo etiqueté así para evitar pasar un punto por todo esto y que se entienda un poco mejor. Así que los que me han acompañado en los videotutoriales anteriores van a entender esto muy fácil porque ya tienen el aprendizaje anterior. Si has llegado por primera vez a este videotutorial, te invito a que veas los videotutoriales anteriores donde enseño el funcionamiento de los diferentes protectores de voltaje. En esta ocasión pues estamos estudiando estos dos modelos que son exactamente igual, con la diferencia que uno es 120 volt y el otro es 220 volt. Entonces bueno, veamos cómo funciona rápidamente. Ya sabemos que por aquí censamos lo que es la tensión de fase o de línea dependiendo del sistema de distribución. Por aquí fijamos lo que son las tensiones de referencia. Observen que este comparador me monitorea lo que es el bajo voltaje y este comparador monitorea lo que es el sobrevoltaje. El ciclo de espera pues lo hacen a través de este diodo Zener. Fijan una tensión aquí y por medio de la tensión de alimentación que tenemos aquí va a encender el ciclo de espera. ¿Cuándo enciende el LED verde? Pues cuando ha superado el ciclo de espera, que recuerden que el ciclo de espera depende del TAO, que es del condensador, y de la resistencia. Entonces en este caso la activación de salida va a depender de estos dos comparadores. Observen que aquí tenemos un condensador, aquí tenemos otra resistencia, es decir que aquí tenemos un primer tiempo de carga, es decir, porque va cargando este condensador, no puede cambiar bruscamente. Entonces este condensador va a alcanzar hasta que tengamos este divisor de tensión, pero si ustedes se fijan, estas dos resistencias son muy elevadas. Entonces cuando la tensión de referencia que tenemos en el B+ del pin número 9 sea mayor al B-, el pin número 8 de este comparador, vamos a fijar una tensión aquí en el pin 14, es decir, vamos a tener un alto y automáticamente este condensador se va a comenzar a cargar
Cuando supere el tiempo de carga donde el voltaje del pil 11, o sea, del B+, sea mayor al B-, vamos a tener un alto. Cuando tengamos un alto aquí, automáticamente vamos a activar el transistor y va a activar el relé. Por consiguiente, va a encender el LED de voltaje normal, es decir, que ya tenemos activa la salida y automáticamente, por diferencias de potencial, se va a apagar el LED de ciclo de espera. Alguien me preguntaba que si este mismo conocimiento lo puedo aplicar a los estabilizadores. Por supuesto que sí. ¿Qué hace un estabilizador? Un estabilizador simplemente lo que hace es monitorear el voltaje de la red. Y de acuerdo al voltaje de la red, y digamos que hay bajo voltaje o hay sobrevoltaje, él simplemente va a switchar unos relés, o sea, va a activar unos relés, y esos relés van a activar un tag de transformación a un transformador, que él, dependiendo si hay bajo voltaje, él va a elevar el voltaje, y si hay sobrevoltaje, lo va a reducir, de manera que busquemos tener la salida estable. Y lo mismo va a suceder con los UPS. La diferencia entre un estabilizador y un UPS es que en vez de activar un tag de transformación, nosotros vamos a activar el circuito inversor, es decir, vamos a desconectar la tensión de la red y colocamos a funcionar el circuito inversor de esa UPS. Entonces, bueno, ya aquí ustedes han tenido una gran enseñanza que puede ser que muchas personas lo menosprecien, pero aquí digamos que tenemos el principio de funcionamiento de varios equipos, porque aquí estamos monitoreando la tensión de la red y le estamos diciendo, epa, está en alto voltaje, está en bajo voltaje o está en condiciones normales. Y dependiendo del estado que nosotros tengamos, vamos a tomar una decisión. La cantidad de información que nosotros podemos adquirir de un equipo, por muy pequeño que sea, y que nos sirve para solucionar cosas a futuro. Aquí hay grandes aplicaciones que ustedes pueden utilizar para cualquier otro proyecto, y por eso también yo quise hacer el diagrama, porque bueno, les sirve a ustedes y también me sirve a mí para, en caso de que tenga que reparar un protector de esto, lo reparo rápido y ya aquí tengo pues el conocimiento básico. Vamos a reparar un fallo en estos protectores de voltaje donde realmente estos equipos sufrieron sobrevoltaje, hubo sobretensión y dañó un montón de dispositivos, en el cual, bueno, ya tenemos el diagrama y con eso va a ser más fácil revisarlo. Entonces, bueno, vamos inmediatamente a revisar esos dos protectores de voltaje. Bueno, primero vamos a reparar este protector de voltaje que es de 220 volts. El modelo ustedes ya lo conocen y si ustedes observan, aquí se ve algo negro. Este es el que les decía que sufrió un sobrevoltaje. Mejor dicho, los dos protectores sufrió sobrevoltaje. Pero en este caso, pues vemos que este condensador sufrió daños. Entonces, ¿este condensador cuál es? Este es el condensador de la fuente principal, que si nosotros recordamos, es este condensador. Entonces, como hubo una sobretensión, ¿qué es lo que nosotros deberíamos revisar? Pues nada, como hubo una sobretensión, vamos a concentrarnos en revisar lo que es la tensión de alimentación. Vamos a revisar esta resistencia, vamos a revisar este condensador, todos los dispositivos en sí involucrados en esta etapa de funcionamiento. Entonces, bueno, primero que nada, pues vamos a revisar los diferentes dispositivos de la fuente de poder. Vamos a revisar, por ejemplo, lo que es la resistencia de 150 ohm. Entonces vamos a medir la resistencia de 150 ohm, que es esta resistencia que tenemos aquí. Observen que mide 14.3 megas, es decir, esta resistencia está abierta. Entonces ya por aquí tenemos un problema. Tenemos que sustituir esta resistencia y sabemos que tenemos que sustituir el condensador. Ok, ahora vamos a revisar estos diodos, que estos diodos en el diagrama son simplemente estos diodos Zener, que recuerden que con este es que monitoreamos o activamos lo que es el ciclo de espera, es decir, enciende el LED de ciclo de espera. Entonces vamos a ver el estado de estos diodos. Observen que miden corto. Estamos midiendo este diodo. Para aquellos que no saben medir diodos, en el curso de electrónica los estaré enseñando a cómo revisar los diferentes dispositivos electrónicos y cuándo es conveniente revisarlos en la tarjeta y cuándo no. Observen que estos 4 diodos están dañados. Entonces, en principio, tenemos dañado este condensador, esta resistencia y estos 4 diodos. Toca revisar los otros 4 diodos del puente rectificador, que serían estos 4, que vamos a revisarlo rápidamente. Observen que este mide bien, no mide en corto y mide lo que es su tensión umbral. Vamos a medir este otro, también mide bien. Medimos los otros 2 diodos que corresponden a esa fuente, que son estos dos. Observen que mide perfectamente.
y vamos a medir este otro. Aquí tenemos la tensión umbral de ese otro diodo, es decir que este puente rectificador, es decir el conjunto de estos diodos, está en perfectas condiciones. Es lo que tenemos en el daño, tenemos en estos Zener, tenemos esta resistencia mala, este condensador y esta resistencia. Entonces vamos a reemplazar ese dispositivo para poder hacer las pruebas de funcionamiento. Observen que ya he sacado los dispositivos, todos estos son los dispositivos, miren el estado del condensador. Por eso no hay duda de ponerme a medirlo, ya sé que superó la tensión umbral y automáticamente pues se dañó porque hubo sobretensión. Tenemos la resistencia dañada y tenemos estos 4 diodos. He aprovechado que tengo el otro protector, recuerden el que reparamos en el videotutorial anterior, y voy a agarrar los dispositivos de ahí para poderlos probar. Fíjense que son dos modelos distintos pero utilizan las mismas piezas. Entonces bueno, vamos a aprovecharnos que tenemos ese protector de voltaje y vamos a agarrar los dispositivos de ahí para poder hacer las pruebas de funcionamiento. Ok, una vez que hemos sustituido los dispositivos electrónicos, vamos a proceder a realizar la prueba de funcionamiento. Entonces observen que ya tenemos el ciclo de espera. Entonces esto tarda aproximadamente unos 3 minutos, pero sin embargo vamos a esperar ese tiempo y vamos a medir lo que es la tensión de entrada. Observen que la tensión de entrada tenemos que es 220.2 volts. Es decir que tenemos la tensión de alimentación y vamos a ver que no tengamos tensión de salida. Observen que la tensión de salida es 20.70 volts, 20.63 volts, es decir que no hay salida porque debería dar 220 volts. Entonces bueno, vamos a esperar que supere el ciclo de espera. Esto tarda más o menos aproximadamente 3 minutos, entonces vamos a poner esto en alta velocidad para poder no quedarnos tanto tiempo y ver que haga el cambio. Observen que ya ha superado el ciclo de espera y automáticamente ha encendido el LED verde. Vamos a medir la tensión de salida y observen que en la tensión de salida tenemos 219.5 volts. Es decir que ya hemos reparado este protector de voltaje. Vamos a proceder a reparar el siguiente protector. Antes vamos a apagar este para poder proceder a reparar el otro protector de voltaje. Observen, aquí tenemos el otro protector de voltaje. Recuerden que este protector de voltaje es de 120 volts. Por lógica, como aquel sufrió sobretensión, en este protector de voltaje también sucedió lo mismo y lógicamente hice una previa revisión y al hacer esa previa revisión conseguí los mismos dispositivos dañados. Adicional a ellos conseguí otros dispositivos en el cual pues le voy a señalar en el diagrama. Aquí en este caso se dañó el condensador, que también se nos dañó en el protector anterior. Esta resistencia, este condensador, 2 diodos del puente rectificador, estos 4 diodos, se dañó el transistor. Por consiguiente también se dañó el diodo de protección del relé. Y digamos que más que todo se dañó todo lo que tenía que ver con la etapa de la fuente. Observen cómo quedó el condensador. Miren lo que quedó del condensador. Esto fue lo que quedó del condensador. Aquí está el transistor y aquí están los diodos. Aquí están 2 diodos del puente rectificador y el otro diodo que es de protección del relé. Entonces se dañaron muchos dispositivos, el cual pues vamos a reemplazar y vamos a ver si con eso solucionamos el problema. Aunque el problema realmente es de fuente y al sustituir este dispositivo deberíamos solucionar el fallo. También haciendo la previa revisión pude observar que se fueron algunas pistas. Entonces vamos a reparar todo eso para ver si recuperamos este protector de voltaje. Una vez que hemos reemplazado los dispositivos que se dañaron, vamos a mover cuidadosamente porque ya tenemos la tensión de la red, no lo hemos encendido, pero observen cómo hemos reparado las pistas y se han sustituido los dispositivos que se habían dañado. Entonces vamos a proceder a encenderlo. Observen que ya tenemos el ciclo de espera. Entonces vamos a medir lo que es la tensión de salida y la tensión de entrada. Ahorita no deberíamos tener tensión de salida. Observen que si medimos la tensión de salida no tenemos nada. Vamos a medir ahora lo que es la tensión de entrada. Observen que tenemos 117.8 volts. Es decir que tenemos tensión de entrada. Vamos a esperar a que supere el ciclo de espera y active la salida. Por los momentos, observen que no tenemos nada. Entonces esto
tiene más o menos un promedio o un tiempo aproximado de espera de 3 minutos. Observen que ya ha activado la salida, es decir, ya ha superado el ciclo de espera y tenemos que la tensión es normal. Vamos a medir la tensión de salida y observen que tenemos 117.9 volts. Es decir, que ya hemos solucionado nuestro problema, en el cual pues la reparación fue sustituir esos dispositivos y reparar la pista, porque fue producto de lo que le decía que hubo un sobrevoltaje y dañó todos esos dispositivos. Entonces, bueno, voy a comentarles otras fallas que me sucedió, aunque esa falla la vamos a solucionar de manera comentada para no hacer este video tutorial tan largo. ¿Sí? Vámonos inmediatamente a comentar esa falla. Mientras observamos el fallo, le comento sobre el mismo y su solución. El problema que estamos presentando es que encendemos el equipo, está en el ciclo de espera y una vez que supera el ciclo de espera pasa a activar la salida, y una vez que activa la salida automáticamente se cae el voltaje y vuelve otra vez al ciclo de espera. Esto se debe a un problema en la fuente de poder, porque cuando esa tensión del relé cae por debajo de 12 volts, automáticamente el relé se va a desactivar y va a volver al ciclo de espera, y esto se repite periódicamente, ocasionando este problema producto de la fuente de poder. Entonces, cuando esto sucede, hay que revisar la fuente de poder. Ya con esta última reparación hemos finalizado la serie de las reparaciones de protectores de voltaje. No me queda más nada que agradecerles por su atención y los espero en un próximo videotutorial en el cual pues les enseñaré a cómo probar los LM339, que son los circuitos comparadores que se utilizan para estos protectores de voltaje. Así que les deseo éxito en sus reparaciones y nos vemos en el próximo videotutorial. ¡Hasta la próxima!